Pan dulce, sidra y Palmeiras versus Cerro Porteño. Son las costumbres de todos los años que no deben perderse nunca. Pero ya hablando en serio, es increíble lo que acaba de pasar. Hay coincidencias que ocurren una vez. Otras se repiten 2 o 3 veces. Pero lo de Cerro Porteño y Palmeiras parece desafiar cualquier cálculo de probabilidades. Año tras año, cuando llega el momento del sorteo de la Copa Libertadores, los hinchas de ambos equipos hacen la misma broma: nos volveremos a encontrar. Y lo más increíble es que casi siempre terminan teniendo razón. Lo que debería ser un torneo lleno de rivales diferentes, se ha convertido en una historia de encuentros constantes entre paraguayos y brasileños. Resulta difícil encontrar en la Libertadores moderna otro caso similar. Generaciones de jugadores han pasado, entrenadores han cambiado, formatos del torneo se han modificado y los bolilleros se han reorganizado. Sin embargo, Cerro Porteño y Palmeiras continúan cruzando sus caminos una y otra vez, como si existiera una fuerza invisible que los empujara a enfrentarse cada temporada. La repetición es tan extraordinaria que dejó de ser una simple coincidencia para transformarse en una tradición no escrita de la Copa Libertadores. Cada nuevo sorteo genera sorpresa entre quienes observan desde afuera, pero para los hinchas de Cerro y Palmeiras ya es casi una costumbre. Lo extraño no es que se enfrenten, lo extraño sería que pasarán un año sin hacerlo. Por eso en el video de hoy les hablaré sobre cada enfrentamiento oficial que tuvieron Cerro Porteño y Palmeiras. La historia comenzó en 1999. Aquel año, Cerro Porteño y Palmeiras compartieron grupo en la Copa Libertadores. Para el equipo paraguayo era una oportunidad de medir fuerzas contra uno de los gigantes emergentes del fútbol brasileño. Para Palmeiras era el inicio de una campaña que terminaría convirtiéndose en una de las más importantes de su historia. El primer partido se disputó en la Nueva Olla. Los hinchas azulgranas esperaban una gran actuación de su equipo, pero Palmeiras dio un golpe de autoridad y ganó por 5-2. La diferencia sorprendió a muchos y dejó claro el potencial del conjunto brasileño. Semanas después volvieron a enfrentarse en Brasil y el resultado fue nuevamente favorable al Verdão, esta vez por 2-1. A pesar de las derrotas, Cerro Porteño logró clasificar a la siguiente ronda junto a Palmeiras. Nadie podía imaginar que aquel grupo sería apenas el primer capítulo de una historia que se extendería durante décadas. Pasaron 2 años. La Libertadores de 2001 volvió a reunirlos. Entre decenas de equipos posibles, el sorteo decidió que Cerro Porteño y Palmeiras compartieran otra vez la fase de grupos. Era una coincidencia llamativa, aunque todavía parecía algo normal dentro de un torneo tan grande. El partido disputado en Paraguay terminó empatado sin goles. Fue un encuentro cerrado, muy diferente a los enfrentamientos de 1999. Sin embargo, cuando llegó el turno de jugar en Sao Paulo, Palmeiras volvió a mostrar su jerarquía y se impuso por 5-2. Por segunda vez consecutiva ambos clubes compartían grupo. Por segunda vez consecutiva ambos clasificaban a los octavos de final. Y por segunda vez consecutiva Palmeiras terminaba por delante de Cerro Porteño. Hasta ese momento parecía una curiosidad estadística. Nada más. Pero entonces llegó el año 2005. La Copa Libertadores volvió a realizar su sorteo. Y una vez más aparecieron juntos. Los aficionados empezaron a notar el patrón. No era habitual encontrarse tantas veces en tan pocos años. El primer encuentro terminó 1-1 en Asunción. El segundo acabó 0-0 en Brasil. Por primera vez Palmeiras no pudo derrotar a Cerro Porteño en una edición de la Libertadores. Y, como si se tratara de una tradición, ambos equipos volvieron a clasificarse a los octavos de final. La coincidencia ya comenzaba a ser difícil de ignorar. Pero lo más increíble estaba por llegar. En 2006, apenas un año después, el sorteo volvió a cruzarlos. Sí, otra vez. Por cuarta edición distinta de la Copa Libertadores, Cerro Porteño y Palmeiras compartirían grupo. El partido disputado en Paraguay terminó empatado 0-0. Sin embargo, el encuentro de vuelta dejó un momento histórico para el conjunto azulgrana. Jugando en Brasil, Cerro Porteño consiguió derrotar a Palmeiras por 3-2. Era la primera victoria oficial del Ciclone ante el Verdão. Los hinchas azulgranas celebraron un triunfo que rompía años de dominio brasileño. Sin embargo, la alegría no fue completa.
A pesar de la victoria, Cerro Porteño quedó eliminado en la fase de grupos, mientras Palmeiras volvió a avanzar a los octavos de final. Tras aquel enfrentamiento, la historia pareció detenerse. Durante 12 años no volvieron a cruzarse. 12 años en los que cambiaron jugadores, entrenadores, presidentes, estadios y hasta formatos del torneo. Muchos pensaron que la curiosa racha había llegado a su fin. Pero la Copa Libertadores tenía otros planes. En 2018, Cerro Porteño y Palmeiras volvieron a encontrarse. Esta vez no sería en la fase de grupos. El destino los emparejó en los octavos de final. Era la primera serie de eliminación directa entre ambos equipos y generó una enorme expectativa. Cerro buscaba demostrar que podía competir contra uno de los gigantes del continente. Palmeiras quería confirmar su favoritismo. El partido de ida disputado en Asunción terminó con victoria brasileña por 2-0. En la vuelta, Cerro Porteño ganó 1-0 y estuvo cerca de una remontada histórica, pero el resultado global favoreció al Verdão. Palmeiras avanzó. Cerro quedó eliminado. Y la sensación de que ambos clubes estaban destinados a encontrarse volvió a instalarse. El siguiente capítulo llegó en 2022. Nuevamente los octavos de final. Nuevamente Cerro Porteño contra Palmeiras. Pero esta vez la diferencia fue abrumadora. El equipo brasileño atravesaba uno de los mejores momentos de toda su historia reciente. El resultado fue contundente: 3-0 en Paraguay y 5-0 en Brasil. Un global de 8-0. La serie más desigual entre ambos equipos. Muchos aficionados comenzaron a llamar a Palmeiras la bestia negra de Cerro Porteño en la Copa Libertadores. Sin embargo, la historia aún no terminaba. En 2023 el sorteo volvió a hacer de las suyas. Otra vez quedaron en el mismo grupo. Parecía una broma. Parecía imposible. Pero volvió a ocurrir. Palmeiras ganó 2-1 en Brasil y luego se impuso 3-0 en Asunción. El Verdão terminó como líder de grupo mientras Cerro Porteño finalizó último. Ya eran tantas coincidencias que incluso aficionados neutrales de Sudamérica empezaban a comentarlo en redes sociales. Cuando aparecía el sorteo, muchos daban por hecho que tarde o temprano volverían a cruzarse. Y efectivamente así ocurrió en 2025. Otra vez fase de grupos. Otra vez Cerro Porteño. Otra vez Palmeiras. El conjunto brasileño ganó 1-0 como local y 2-0 como visitante. Sin embargo, ambos equipos consiguieron avanzar a los octavos de final. La historia parecía repetirse una vez más. Pero entonces llegó el año 2026. Y por primera vez en mucho tiempo el guión cambió. Cerro Porteño logró empatar 1-1 en Asunción y posteriormente consiguió una histórica victoria por 1-0 en Sao Paulo. Era apenas el tercer triunfo azulgrana en toda la historia de los enfrentamientos y uno de los resultados más importantes que había conseguido contra el gigante brasileño. Aún así, ambos equipos volvieron a clasificar a los octavos de final. El historial completo muestra 10 victorias de Palmeiras, 3 victorias de Cerro Porteño y 5 empates. Como dato curioso, todas las victorias de Cerro Porteño fueron de visitante. Después del Mundial, se volverán a cruzar por los octavos de final, llegando a 20 partidos. ¿Será que Cerro Porteño seguirá en racha y dejará afuera a un candidato a ganar la Libertadores? ¿O Palmeiras hará pesar su paternidad y jerarquía y pasará a la siguiente ronda? Si el video te gustó, dale like y suscríbete para más contenido similar.